Habiendo discutido las masas de átomos y moléculas, pasamos a lo que sucede con los átomos y moléculas en una reacción química, un proceso en el que una sustancia se transforma en una o más sustancias nuevas. Para comunicarse entre sí sobre las reacciones químicas, los químicos han ideado una forma estándar de representarlas mediante ecuaciones químicas. Una ecuación química usa símbolos químicos para mostrar lo que sucede durante una reacción química. En esta sección aprenderemos a escribir ecuaciones químicas y a equilibrarlas. Considera lo que sucede cuando el gas hidrógeno se quema en el aire. Contiene oxígeno. Para formar agua, esta reacción se puede representar mediante la siguiente ecuación química, donde el signo más significa reacciona con y la flecha significa ceder. Por lo tanto, esta expresión simbólica se puede leer: el hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para producir agua. Se supone que la reacción procede de izquierda a derecha, como indica la flecha. Sin embargo, la ecuación 1 no está completa, porque hay el doble de átomos de oxígeno en el lado izquierdo de la flecha, es decir, 2, a comparación del lado derecho, donde hay 1. Para cumplir con la ley de conservación de la masa, debe haber el mismo número de cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha, es decir, debemos tener tantos átomos después de que finaliza la reacción como antes de que comenzara. Podemos equilibrar la ecuación 1 colocando el coeficiente apropiado, 2 en este caso, delante del hidrógeno y el agua. Esta ecuación química equilibrada muestra que dos moléculas de hidrógeno pueden combinarse o reaccionar con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Debido a que la proporción de la cantidad de moléculas es igual a la proporción de la cantidad de moles, la ecuación también se puede leer como 2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno para producir 2 moles de moléculas de agua. Sabemos que tenemos la masa de 1 mol de cada una de estas sustancias, por lo que también podemos interpretar la ecuación como 4.0 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno para dar 36.04 gramos de agua. Estas tres formas de leer la ecuación se resumen en la tabla. En la ecuación 1 nos referimos al hidrógeno y al oxígeno como reactivos, que son los materiales de partida de una reacción química. El agua es el producto, que es la sustancia formada como resultado de una reacción química. Una ecuación química, entonces, es solo la descripción abreviada de una reacción por parte del químico. En una ecuación química, los reactivos se escriben convencionalmente a la izquierda y los productos a la derecha de la flecha. Para proporcionar información adicional, los químicos a menudo indican los estados físicos de los reactivos y productos, usando las letras G, L y S minúsculas para denotar gas, líquido y sólido respectivamente. Aquí dos ejemplificaciones. Ahora, para representar lo que sucede cuando se agrega cloruro de sodio al agua, escribimos la reacción como se muestra, donde AQ denota el ambiente acuoso, es decir, agua. Escribir H2O encima de la flecha simboliza el proceso físico de disolver una sustancia en agua, aunque a veces se omite por simplicidad. Supongamos que queremos escribir una ecuación para describir una reacción química que acabamos de realizar en el laboratorio. ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Cómo conocemos las identidades de los reactivos? ¿Podemos escribir las fórmulas químicas? Las identidades de los productos son más difíciles de establecer. Para reacciones simples, a menudo es posible adivinar los productos. Para reacciones más complicadas, de involucrar 3 o más productos, los químicos pueden necesitar realizar más pruebas para establecer la presencia de compuestos específicos. Una vez que hemos identificado todos los reactivos y productos y hemos escrito las fórmulas correctas para ellos, los ensamblamos en la secuencia convencional. Los reactivos de la izquierda separados por una flecha de los productos de la derecha. Es probable que la ecuación escrita en este punto esté desequilibrada, es decir, el número de cada tipo de átomos en un lado de la flecha difiere del número en el otro lado. En general,
podemos equilibrar una ecuación química mediante los siguientes pasos. Ahora consideremos un ejemplo específico. En el laboratorio se pueden preparar pequeñas cantidades de oxígeno gaseoso calentando clorato de potasio. Los productos son oxígeno gaseoso y cloruro de potasio. A partir de esta información escribimos. Para simplificar, omitimos los estados físicos de los reactivos y productos. Los tres elementos aparecen solo una vez en cada lado de la ecuación, pero solo para el potasio y el cloro tenemos el mismo número de átomos en ambos lados. Por lo tanto, el clorato de potasio y el cloruro de potasio deben tener el mismo coeficiente. El siguiente paso es hacer que el número de átomos de oxígeno sea el mismo en ambos lados de la ecuación, debido a que hay 3 átomos de oxígeno a la izquierda y 2 átomos de oxígeno a la derecha de la ecuación. Podemos equilibrar los átomos de oxígeno colocando un 2 delante del clorato de potasio y un 3 delante del oxígeno gaseoso. Finalmente, equilibramos los átomos de potasio y cloro colocando un 2 delante de cloruro de potasio. Como comprobación final, podemos elaborar un balance de los reactivos y productos donde el número entre paréntesis indica el número de átomos de cada elemento. Ten en cuenta que esta ecuación también podría equilibrarse con coeficientes que sean múltiplos de 2 para el clorato de potasio, 2 para el cloruro de potasio y 3 para el oxígeno gaseoso, como se muestra. Sin embargo, es una práctica común utilizar el conjunto más simple posible de coeficientes de números enteros para equilibrar la ecuación. La ecuación 2 se ajusta a esta convención. Ahora consideremos la combustión, es decir, la quema del componente de gas natural etano en oxígeno o aire, que produce dióxido de carbono y agua. La ecuación desequilibrada es la siguiente. Vemos que el número de átomos no es el mismo en ambos lados de la ecuación para ninguno de los elementos. Además, carbono e hidrógeno aparecen solo una vez en cada lado de la ecuación. El oxígeno aparece en 2 compuestos en el lado derecho. Para equilibrar los átomos de carbono colocamos un 2 delante del dióxido de carbono. Para equilibrar los átomos de hidrógeno colocamos un 3 delante de la molécula del agua. En esta etapa, los átomos de carbono e hidrógeno están equilibrados, pero los átomos de oxígeno no, porque hay 7 átomos de oxígeno en el lado derecho y solo 2 átomos de oxígeno en el lado izquierdo de la ecuación. Esta desigualdad de átomos de oxígeno se puede eliminar escribiendo 7 medios delante del oxígeno en el lado izquierdo. La lógica para usar 7 medios como coeficiente es que había 7 átomos de oxígeno en el lado derecho de la ecuación, pero solo un par de átomos de oxígeno en el lado izquierdo. Para equilibrarlos, preguntamos cuántos pares de átomos de oxígeno se necesitan para igualar 7 átomos de oxígeno. Así como 3.5 pares de zapatos equivalen a 7 zapatos, 7 medios de moléculas de oxígeno equivalen a 7 átomos de oxígeno, como se muestra en el siguiente recuento. La ecuación ahora está equilibrada. Sin embargo, normalmente preferimos expresar los coeficientes como números enteros en lugar de fracciones. Por lo tanto, multiplicamos la ecuación completa por 2 para convertir 7 medios en 7. La cuenta final es como se muestra. Ten en cuenta que los coeficientes utilizados para equilibrar la última ecuación son el conjunto más pequeño posible de números enteros. Cuando el metal de aluminio se expone al aire, se forma una capa protectora de óxido de aluminio en la superficie. Esta capa evita una mayor reacción entre el aluminio y el oxígeno, y es la razón por la que las latas de aluminio no se corroen. Debemos escribir una ecuación balanceada para la formación del óxido de aluminio. Recuerda que la fórmula de un elemento compuesto no se puede cambiar al equilibrar una ecuación química. La ecuación se equilibra colocando los coeficientes apropiados delante de las fórmulas. Entonces, la ecuación balanceada queda como se muestra. En una ecuación balanceada, el número y los tipos de átomos en cada lado de la ecuación deben ser iguales. Vemos que hay un átomo de aluminio en el lado de los reactivos y hay 2 átomos de aluminio en el lado del producto.
Podemos equilibrar los átomos de aluminio colocando un coeficiente de 2 delante del aluminio en el lado de los reactivos. Hay 2 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos y 3 átomos de oxígeno en el lado del producto de la ecuación. Podemos equilibrar los átomos de oxígeno colocando un coeficiente de 3 medios delante del oxígeno en el lado de los reactivos. Esta es una ecuación balanceada. Sin embargo, las ecuaciones normalmente se equilibran con un conjunto más pequeño de coeficientes de números enteros. Multiplicar ambos lados de la ecuación por 2 da coeficientes de números enteros. Para que una ecuación esté equilibrada, el número y los tipos de átomos en cada lado de la ecuación deben ser los mismos. La cuenta final queda como se muestra en la última ecuación. Por lo tanto, la ecuación está balanceada.